¿Cuántas veces habéis hecho cosas que no os apetecían porque no os habéis atrevido a poner límites porque pensabais que ponerlos era algo egoísta? Alguien cercano me ha inculcado el sentimiento de culpa. Creo que confundimos mucho el egoísmo. La culpa es una cosa que a mí me ha condicionado mucho. Yo soy una persona que la rabia la reprime. Tiendo mucho a justificar a la persona con la que me he enfadado. Por no permitirme sacar ese agua poco a poco, un día exploto. Abro la presa y la presa sale todo el agua de golpe, con una rabia muy fuerte. Si tú no expresas tu rabia, es como que te da igual lo que te haga la gente. Yo tengo que renunciar a algunas políticas para beneficiar a otras personas. Tenemos que pensar en a quién está perjudicando lo que vamos a decir. Está bien ser sincero, pero a veces somos un poco sincericidas. Cuando eres complaciente, que es lo que decía al principio, pierdes el foco y te desdibujas. Episodio 8 de Dale al Rec. Episodio 8. Vamos a hablar de los límites, de poner límites. Qué difícil es poner límites. Lo primero que quiero citar es una frase que tenía mi madre en la nevera, que yo he leído 1000 millones de veces, una frase de Aristóteles, de un libro que se llama Ética a Nicomaco. Mi madre la tenía puesta como, entiendo que como un mantra. La voy a leer para ponernos un poco en contexto y ahora voy a explicar de qué va a ir el episodio de hoy. La frase dice así: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es tan fácil. Bien, vamos a hablar hoy de poner límites, de lo importante que es poner límites. ¿Cuántas veces habéis hecho cosas que no os apetecían porque no os habéis atrevido a poner límites porque pensabais que ponerlos era algo egoísta? A mí me ha pasado mogollón de veces. Voy a hablaros de un caso que yo tuve en la carrera, cuando estudiaba interpretación en la ESAD. Tenía una compañera que tenía un trastorno alimenticio y muchas veces ella nos hablaba de esto y de cómo sus amigos o los que ella consideraba sus amigos muchas veces pasaban de ella, le tomaban a broma, le decían que dejara de llamar la atención, se metían con ella por esto, ¿vale? Y muchas veces cuando acudía a nosotros, de alguna manera yo notaba que como que estaba un poco desesperada por encajar en algún grupo, en algún sitio. Yo quedaba con esta persona y he sentido alguna vez que la energía que tenía era como un poco negativa, como que siempre íbamos a hablar de problemas. Entonces, a principio piensas, yo tengo que quedar, ¿no? Tengo que estar ahí porque si ella me considera su amigo, yo no puedo fallarle, y menos cuando ha tenido estas experiencias con otro grupo de amigos, yo no puedo fallarle, yo no puedo ser así de egoísta. Y poco a poco me iba dando cuenta de, oye, en algún momento yo tendré que decirle que no me apetece quedar, que no es, yo no la considero tan amiga como a lo mejor ella me consideraba a mí. Y esto me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida. También el otro día hablaba con Irene le pasó hace poco una cosa parecida. Y hablaba y reflexionaba con ella sobre poner límites, ¿no? Lo importante que es poner límites. Últimamente, para mí la asertividad es una de las palabras del año y estoy trabajando mucho en aprender a decir que no cuando a mí no me apetece, porque siempre he sido, esto lo he hablado mucho también en terapia, he sido una persona de alguna manera complaciente, una persona que no ha sabido decir que no. Estoy hablando en pasado, quizá aún estoy trabajando en ello, pero voy a hablar en pasado porque lo tengo un poco más superado, por lo menos he visto este problema y lo estoy trabajando. Una persona complaciente, una persona que por no decir que no hacía cosas que no le apetecían, y esto es porque creo que desde pequeño, en mi entorno familiar o mis amigos, alguien cercano me ha inculcado el sentimiento de culpa. Te sientes culpable si le dices a alguien que no estás ahí para esa persona. Es como, es egoísta, ¿no? La palabra egoísta, creo que confundimos mucho el egoísmo. El egoísmo no creo que sea ponerte como prioridad. El egoísmo quizás sea que yo utilizo a los demás para mi beneficio propio, pero yo no estoy utilizando a los demás si le digo a alguien, oye, mira, creo que la relación que tenemos no es de amistad, la relación que tenemos es de otro tipo, a mí no siempre me apetece quedar contigo o no te veo como tú me ves a mí y creo que quiero cortar este vínculo o quiero dejar claro esto y que si tenemos que vernos nos tengamos que ver de otra manera, pero sin pensar que tenemos una amistad que quizás no tenemos. También con mis padres he estado poniendo límites. Últimamente he estado trabajando en esto porque es verdad que hay cosas que a mí me siguen atando a Valencia, tengo un ojo puesto en Valencia siempre y no me permite como avanzar en la vida y vivir la vida en Madrid, mi propia vida, y creo que es una cosa que tengo con mis padres y hace tiempo ya, hace unos meses empecé como a trabajar en esto, a ponerles límites en el sentido de, mirad, a mí esto no me gusta y a mí esto sí me gusta, yo soy de esta manera, no soy de esta otra, sin sentirme culpable. La culpa es una cosa que a mí me ha calado mucho, me ha perjudicado mucho y me ha condicionado mucho.
La culpa a mí me ha hecho reprimir la rabia. Yo soy una persona que la rabia la reprime. Cuando hablo de rabia no me refiero a una rabia violenta, no me refiero a arrasar con todo, no me refiero al hecho de arramplar. Voy variando un poco, veis que voy saltando un poco de tema y que he empezado muy directo este episodio, pero como que necesito hablar de esto. Con Julia, mi terapeuta, un día le dije que cuando me enfado tiendo mucho a justificar a la persona con la que me he enfadado. Pienso, si ha hecho esto será por algo. Es como, cuando ha hecho esto, en realidad no es un ataque hacia mí, en realidad es algo que está proyectando esa persona hacia mí. Todo lo que está diciendo lo dice porque está mal en este momento. Entonces como que tiendo a justificar las acciones y no me permito que las cosas me den rabia. Sí me lo permito, ¿vale? Sí que hay cosas que me dan rabia y las digo. Pongo un ejemplo. Imaginaos que vais a terapia y estáis 1 hora hablando con vuestro terapeuta de algo muy importante y tu terapeuta se pasa 1 hora con el móvil, ¿vale? Mirando el móvil, mirando los mensajes, el WhatsApp, y tú estás hablando y esta persona no te está haciendo ni caso. Tú encima estás pagando por ir allí y esta persona no te está prestando atención. Yo en algún momento quizá hubiera pensado, vale, esto es parte de la terapia, me está poniendo algún tipo de prueba que yo no estoy entendiendo, no estoy sabiendo ver, por tanto no me voy a enfadar, voy a intentar entender por qué este comportamiento que tiene. Esto no ha pasado, ¿vale? A mí mi terapeuta no me hace esto, pero es un ejemplo. Y coño, ¿por qué cojones no me va a dar rabia que alguien no me esté prestando atención? Le puedes decir, perdona, ¿qué haces? Me está dando rabia. Hablo de mí porque no sé si a mucha más gente le pasa. A lo mejor vosotros directamente sois personas que algo os da rabia enseguida, lo decís y lo verbalizáis. Yo como que la reprimo mucho, y la reprimo mucho porque tengo un sentimiento de culpa adquirido desde pequeño. Hablaba con Julia también de una imagen que yo tengo, que es como, siento que tengo como una presa dentro. Yo he levantado una presa que va conteniendo agua. El agua es como la rabia en este caso. Voy acumulando rabia, y muchas veces, por no permitirme sacar ese agua poco a poco, un día exploto. Abro la presa y la presa sale todo el agua de golpe, con una rabia muy fuerte. Ya digo, nada agresivo, de físicamente agresivo, violento, pero sí como pum, todo de golpe, un sentimiento de ¿sabes? Entonces esto, lo que quiero aprender a trabajar es cómo ir dosificando este agua, que todo lo que me dé rabia ir sacándolo y diciéndolo, porque las cosas te pueden dar rabia, la rabia no es mala, la rabia lo que hace. Esta frase me gusta mucho y me la dijo una chica que conocí. La rabia, cuando tú sientes rabia y la verbalizas, es lo que te hace darte cuenta de lo que vales. Si tú no expresas tu rabia, es como que te da igual lo que te haga la gente. Y a mí no me da igual lo que la gente me haga. Yo quiero decirle a alguien cuando algo me molesta, poder decírselo. ¿A qué viene todo esto de la culpa y la rabia? Porque la culpa también me ha hecho muchas veces no permitirme poner límites. Me he sentido culpable por ponerlos. Me he sentido culpable por decirle a alguien, oye, mira, hasta aquí. O esto no. Es súper importante saber poner límites y, como citaba antes Aristóteles, saber ponerlos de la manera correcta. No estamos hablando de todo vale, no estamos hablando de yo soy yo y todo lo que no me beneficie, todo lo que a mí no me apetezca hacer en la vida no lo voy a hacer. No, creo que muchas veces pasa mucho, entiendo, en las relaciones, tanto con amigos como con tu pareja, etcétera, que las cosas no son impositivas, tú no puedes imponerlo todo, a veces tienes que ceder, porque de eso se trata, de entender, ¿no? Hablábamos mucho en otros episodios de la empatía, de saber ver desde qué lugar está sintiendo el otro, no todo lo que te dice, sino saber por qué te lo dice, pero no necesariamente eso significa que todo te tenga que parecer bien. Te puede parecer mal lo que el otro te diga, simplemente entiende desde qué lugar te lo está diciendo. Y poner límites de la manera correcta, precisa, con la persona adecuada, en el momento adecuado, como decía Aristóteles, es súper difícil. Creo que ahí entra mucho lo que decía de la asertividad. Creo que es muy importante y es un arte saber decirle a alguien las cosas sin hacerle daño, pero sin que se equivoque. Creo que la forma no tiene que perjudicar al mensaje. Tu mensaje tiene que estar claro. Mira, quiero esto, o necesito esto, o no me gusta esto. Pero la forma en la que lo dices, ahí está el arte de ser sutil, o de ser no sutil, sino de ser claro, pero no agresivo. Para mí es un arte, es una cosa súper difícil a trabajar y es una de las cosas que últimamente más estoy trabajando y más estoy intentando que no me sucedan, pero bueno, aún así me siguen sucediendo. Muchas veces me ha pasado recientemente, y esto es un poco duro decirlo para mí, pero con una persona que su vida ahora mismo no está bien, ahora mismo está sufriendo, y siempre que hablamos y siempre que nos vemos es para hablar del sufrimiento, y a mí siempre no me apetece. Pero por otro lado, el sufrimiento que tiene también es un sufrimiento que a mí me toca,
toca, pero no me toca de la misma manera, yo no estoy igual, yo no estoy al mismo nivel, yo ya de alguna manera estoy superando esto, no tengo esa necesidad de andar sufriendo todos los días por esto, entonces estamos en puntos diferentes y últimamente pienso, es que para esto no me apetece quedar, a veces me apetecería decirle, mira, es que perdona, pero o hacemos otro plan o realmente no quiero esto, no necesito esto y entrar en esta cosa, en este sufrimiento, en esta movida cada vez, porque tampoco creo que a mí me haga bien. Pero claro, es como que siento una responsabilidad de tengo que estar ahí para ti, tengo que estar en este momento apoyándote. Y eso muchas veces es muy difícil porque, claro, esa persona sientes que la estás fallando y que le debes algo porque esa persona está recurriendo a ti, está apoyándose en ti, está utilizando tu hombro para llorar y ¿qué haces? ¿Se lo vas a quitar? Pues bueno, a lo mejor sí que se lo tienes que quitar y no pasa nada porque no estás en el mismo momento y no está mal esto. No sé si se va a colar un poco de audio en el podcast porque tengo justo al lado a alguien que está poniendo un audio muy fuerte, de una manera muy fuerte, yo lo estoy escuchando, entonces perdonadme porque no sé si se va a escuchar, luego intentaré limpiar un poco el audio, pero bueno, espero que no se cuele demasiado y que no interrumpa, además que tengo el micrófono en la boca y que raro será que no se me oiga a mí más, ¿vale? Pero bueno, si se cuela, pues perdonad por esto, porque es lo que tiene grabar en casa también, que muchas veces dependes de que el compi de al lado pues no abra la puerta o que no se oigan ruidos o que lo que sea. Así que si se oye algo, pues disculpad. Estoy intentando hablar de esto porque uno de los temas que más está condicionando mi vida es el tema de la culpa y del egoísmo. Voy a dejar un poco de música, voy a pasar al segundo bloque, voy a hablar un poco más del tema del egoísmo, porque creo que el egoísmo es una palabra que se confunde mucho, que nos sentimos egoístas por no mirar por el bien común y a veces creo que es necesario mirar cada uno un poco más nuestro ombligo. Ahora explico un poco de qué va esto. Pongo música y volvemos. Bien, vamos a hablar ahora de la democracia, no concretamente de la democracia, no me voy a poner ahora filósofo, pero sí que me acuerdo hace tiempo tener una conversación en la que se valoraba, ¿no?, de lo que era la democracia. Hablamos que la democracia de alguna manera era que cada persona, que cada individuo tiene que votar en base a sus necesidades de ese momento. Y las necesidades de todos, la suma de las necesidades de todos, la mayoría es la que deberíamos representar. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene estas necesidades. ¿Qué pasa? Que en ese momento, en ese debate que tuvimos, se hablaba de la democracia como, bueno, es que también hay que pensar un poco en los demás a la hora de votar. Tú cuando votas a nivel, por ejemplo, teniendo en cuenta el tema social, tú no puedes votar solo por ti, tienes que pensar también en esto que estás votando, cómo va a desfavorecer a los demás, cómo va a perjudicar a los demás. Y yo pensaba, ¿yo tengo que pensar en cómo va a perjudicar a los demás mi voto o tengo que pensar en cómo me va a beneficiar a mí mi voto? Y hablábamos del tema del egoísmo, hablábamos de, bueno, es que no podemos mirar cada uno nuestro ombligo, porque si cada uno miramos por nosotros, es que claro, nunca vamos a tener una igualdad y a mejorar entre todos. Y yo pensaba, pero ¿qué está en mi mano para esto? ¿Yo tengo que renunciar a algunas políticas para beneficiar a otras personas? Por ejemplo, yo ahora mismo, imaginaos, ¿vale? Yo soy autónomo, no lo soy, pero imaginaos que soy autónomo y yo voto a un partido que beneficia muchísimo lo que es a los autónomos, ¿vale? Y pagas menos cuota autónomo, etcétera, vas a ganar más dinero, está la vida fatal, está la vida cada vez más cara. Vale, pero es que esto que tú estás votando, a la vez, la política social de este partido, lo que dice es que la gente que viene de fuera se tiene que ir. Y es como, bueno, a mí no me gusta que la gente que venga se tenga que ir, pero también me gusta pagar menos por mi cuota de autónomo, a lo mejor, y me gusta tener más dinero a final de mes porque a mí también me cuesta muy caro pagar el alquiler. Entonces, joder, es súper difícil el tema de ¿qué haces? ¿Cómo me siento egoísta por votar por mí? ¿No me siento egoísta? Y de nuevo, mirad, estoy otra vez hablando de esto y mientras estoy hablando de esto me estoy dando cuenta de otra vez estoy como justificando, otra vez estoy como no permitiendo poder decir, no, es que a mí me beneficia esto y lo siento si te perjudica lo otro, pero no es mi problema. Joder, está bien pensar así, está bien decir no es mi problema, debería tener un poco quizá las cosas más no claras, porque las cosas las tengo claras, pero tendría que tener menos miedo a decir las cosas que pienso, o tengo que estar siempre pensando en a quién voy a ofender a la hora de hablar. Me parece que esto es un tema súper importante, más ahora y esto no lo digo solo yo, esto lo ha hablado muchísima gente, pero más en los días que corren ahora mismo, todo lo que decimos no siempre podemos decir quizá lo que queremos decir, sino que tenemos que pensar en a quién está perjudicando lo que vamos a decir. Hablo de hablar, hablo también de votar, hablo de cualquier cosa que implique el cómo afecta esto a los demás. ¿Dónde están mis límites? ¿Dónde está la libertad?
Esto me recuerda a una frase que me decía mi madre también. Mi madre creo que tiene que ver mucho con esto de la culpa por cómo me ha educado ella y demás. No directamente, pero por ejemplo, ella me decía una frase que ha contribuido a esto, una frase que es como: tu libertad termina donde empieza la del otro. Es como tú eres libre, pero eres libre hasta donde empieza la libertad del otro. Como te metas en la libertad del otro, ahí ya no puedes entrar, porque entonces estás jodiendo la intimidad del otro. O sea, la libertad del otro, perdón. Y claro, esto es muy difícil porque estás todo el día gestionando el cómo me siento yo versus cómo estoy haciendo sentir al otro. Yo soy una persona que muchas veces cuando piensa en cómo va a afectar esto al otro, pienso, joder, yo quiero no tener que estar pensando en cómo te va a afectar a ti, pero de alguna manera me es imposible obviar que a los demás también les pasan cosas. ¿Y qué hago yo? Yo tengo un sistema, que me he dado cuenta, un sistema de defensa, que lo que hago es volverme muy frío y decir, no, es que a mí cómo te afecta a ti no es como responsabilidad mía, ¿no? Es responsabilidad tuya, trabájalo, trabaja tú cómo te hace sentir lo que yo estoy sintiendo, porque yo simplemente estoy siendo yo mismo. ¿Cómo se llama esto? Esto muchas veces mucha gente lo llama sincericidio. Está bien ser sincero, pero a veces somos un poco sincericidas. A veces decimos las cosas de una manera que no solo estás poniendo límites y estás priorizándote tú, sino que la forma que tienes de decirlo, que es un poco lo que decía antes, no el mensaje, sino la forma, el continente, no el contenido, es agresivo y está haciendo sentir mal al otro. Entonces, hay que intentar quizá ser un poco menos sincericidas, pero sin dejar de ser sinceros, que ahí es donde creo que está el arte de todo esto, el arte de la asertividad, el arte de ser comunicativo, el arte de ser locuaz, el arte de saber poner límites, de priorizarte. Al final es un poco como ser sofista, ¿no? Volviendo a la Grecia de Aristóteles, un poco ser sofista y saber hablar, y ser locuaz y saber comunicar y cómo decir las cosas. Es súper importante, las palabras tienen mucho significado, aunque muchas veces no lo pensemos. También lo hablaba en mi última sesión con Julia. Yo soy una persona que creo que las palabras significan cosas de verdad, no vale cualquier cosa. Tú no puedes definir a alguien, por ejemplo, tú no puedes decir esta persona es un bicho raro. Puedes decir esta persona tiene unos gustos peculiares, pero joder, si dices bicho raro tiene una connotación negativa, aunque tú no lo hayas dicho por eso, aunque tú hayas dicho de coña, aunque tú estés de broma, las palabras afectan. Entonces creo que es importante no hacer sentir mal a los demás, pero creo que es muy importante priorizarse y elegir y saber poner tus propios límites, que tú cuando vayas a votar, votes por ti, intentar votar algo que haga el menos daño común a los demás, pero sin olvidar que a lo mejor lo que a ti te beneficia es esto. No puedes estar siempre pensando en los demás, es imposible pensar siempre en los demás porque pierdes el foco en ti. Hay que no perder el foco en uno mismo. Y cuando piensas demasiado en todos los demás, cuando no te priorizas, cuando siempre das al otro lo que necesita, cuando eres complaciente, que es lo que decía al principio, pierdes el foco y te desdibujas. No sabes qué quieres, no sabes quién eres tú, te desdibujas porque no sabes si lo que dices, lo dices porque tú eres así, si es porque la sociedad estás viendo que hay cosas que no se pueden decir y que hay comportamientos que no puedes tener y tú no sabes si tú es que no los tienes o es que te da miedo tenerlos por si te vas a juzgar. Entonces vivimos en ese momento tan convulso, tan dividido, con tantísimas redes sociales, con tantísimo mensaje contradictorio por todas partes, que a veces no sabemos quiénes somos. Lo más importante, para resumir y para cerrar el podcast, es saber quiénes somos, es encontrarnos, es intentar no hacer daño a los demás, pero sin renunciar a nosotros mismos. Esto es muy fácil decirlo, esto requiere mucho trabajo, yo estoy haciéndolo, por ejemplo. Espero que los que escuchéis esto también os guste el tema de trabajar sobre vosotros mismos, porque si no el podcast al final no tiene ningún sentido que lo escuchéis. Esto va sobre uno mismo, sobre explorar, sobre reflexionar. Y con esta reflexión voy a acabar, pero antes de cerrar me gustaría volver a citar a mi hermano Eloy, que es el autor de la música que yo pongo en los reels que escucháis, que es una música muy emotiva. Eloy es compositor, siempre intentaré darle el rédito que merece y agradecerle que me haya cedido ese tema, porque me parece muy bonito y queda muy bien con los reels. Me gustaría que os metierais en el Instagram, en el TikTok, incluso en YouTube, de Dale al Rec Podcast. Instagram es dalealrec.podcast, que sobre todo en Instagram, porque TikTok y YouTube van bastante bien, van solos, el tema de los reels y los shorts van muy bien, pero Instagram es verdad que le está costando un poquito más, es como una red social bastante más difícil de gestionar para mí. Y si podéis y os gusta esto, me gustaría que os metierais en Instagram, que me siguierais porque ahí voy subiendo pildoritas también, y que si podéis, esto sí que es importante, si me estáis escuchando en Spotify, en Apple, en Amazon, donde sea, que intentéis valorar el podcast, que le pongáis la puntuación que creéis que merece.
merece 5 estrellas, ya os lo digo yo. No, que le pongáis la puntuación que vosotros queréis que merece, si puede ser 5 estrellas, pues mucho mejor, porque así Spotify, al ver interacción, sí que me recomendará y hará que esto le llegue a mucha más gente, que podamos seguir hablando de esto. Y me gustaría también decir que toma la decisión de que los podcasts van a ser semana sí, semana no, van a ser cada 2 semanas, porque de alguna manera me permite editar mejor el audio, tener más tiempo, también montar los reels, editarlos, programarlos para las redes, que se suban, etcétera, etcétera. Entonces va a ser cada 2 semanas a partir de ahora. Ahora sí, he acabado con este episodio, el episodio 8, sobre poner límites, la importancia de poner límites, de priorizarse, de no sentirse egoísta, porque el egoísmo es otra cosa. El egoísmo es, como he dicho antes, como beneficiarse a través de los demás, beneficiarse uno mismo, aprovechándose un poco de los demás. Eso es el egoísmo. Pensar en uno mismo no es egoísta, es lo que somos seres que también tenemos gustos, tenemos prioridades, tenemos necesidades y no está mal escucharlas de vez en cuando. Muchas gracias por escuchar este episodio 8 y nos vemos en el siguiente. Siempre digo nos vemos. Nos escuchamos en el siguiente. Chao.